concretamente de una sentencia que enfrenta a Bavaria y a Bayerisc, que trata sobre las indicaciones geográficas protegidas y el procedimiento a seguir para su suscripción. El órgano jurisdiccional al que represento es la Corte de Apelación de Torino del Estado miembro italiano. Vamos a dar paso primero a un vídeo en el que vamos a explicar los antecedentes jurídicos de nuestro caso. No sé si voy a poder dar la Primero inténtalo con el volumen de... pero el del ordenador... Y ahí... Mira a ver si en vez de CD está en el ordenador, en la base. El pueblo dará el play a ver si lo escucha. ¿Introducción? Sí. Pasaremos a explicar los antecedentes jurídicos planteados en la sentencia. El 28 de septiembre de 1993, Bayerisc BIR solicita la denominación al registro alemán. 2. Presenta ante el gobierno alemán una solicitud de registro como IGT en virtud del reglamento 2081/92. 3. El 20 de enero de 1994, el gobierno alemán se lo comunica a la comisión la solicitud del registro del IGT. 4. El 20 de mayo de 1997, la comisión y las autoridades alemanas intercambian información para completar el expediente. 5. El pliego de condiciones definitivo se transmite a la comisión mediante escrito el 28 de marzo del 2000. 6. Varios Estados miembros se oponen al registro. Motivos: la existencia de marcas que también incluye la expresión Bayerisc y la consideración de que este término o sus traducciones habían pasado a ser genéricas. 7. La comisión aprueba el reglamento 1347/2001 que registra el IGT de Bayerisc. Bavaria no impugna este reglamento en este momento. El 27 de septiembre de 2004 se presenta ante el Tribunal de Torino Bayerisc BIR solicitando que se prohibiera la utilización de la versión italiana de la marca de cerveza Bavaria por interferir con la IGP de Bayerisc. 8. Bavaria y Bavaria Italia recurren a la apelación a la sentencia del Tribunal de Torino del 30 de noviembre de 2006, donde se estimaba parcialmente la demanda de Bayerisc BIR. Bien, pues una vez planteados los antecedentes del caso, vamos a pasar a la presentación judicial. Parece que se nos ha colado este chico, se cuela en todos sitios, en nuestro procedimiento también. Bueno, ahora sí. Doy la palabra a la parte importante. Con la venia, señoría. El procedimiento que se prevé en el artículo 17 del reglamento 2081/92 debería ser nulo, puesto que no se tiene derecho de oposición. Y esto, señoría, vulnera claramente los principios comunitarios y el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Como es sabido por este tribunal, existen dos tipos de procedimiento: un procedimiento simplificado y un procedimiento normal. Consideramos totalmente errónea la decisión del Consejo de llevar a cabo el procedimiento simplificado, ya que Bayerisc se ha aprovechado claramente de esta situación para no dar opción a dicho derecho de oposición, si recogido, sin embargo, en el procedimiento normal. En todo caso, señoría, pasado el plazo previsto en el artículo 17 de 6 meses, ya que, y como afirma la base jurisprudencial de este tribunal, concretamente hago referencia a la sentencia Cal 1, dice expresamente que cualquier modificación en el pliego de condiciones inicialmente presentadas debería establecer el procedimiento normal. Señoría, en cuanto a la extensión del ámbito del reglamento,
Según lo dispuesto en el anexo 1 de dicho reglamento, el Consejo ha introducido la cerveza como un producto agrícola. Esto es un enorme error, ya que si consideramos la cerveza como señala el reglamento 1347-2001 como una bebida alcohólica, ¿cómo es posible que hayan introducido dicha bebida como un producto agrícola? Tenemos una clara contradicción, señoría, ya que, como ha afirmado su propio gobierno junto con el Consejo, establece en el reglamento 178/2002, en su artículo 2, que se trata de una bebida alcohólica. Buenas tardes, señorías, los miembros de la sala. La comisión, junto con un comité, debió emitir un dictamen sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo y con un proyecto y anteproyecto. Esto es conforme al artículo 15 del reglamento 92. Transcurrió 4 años. 4 años, señorías. Y no se llevó a cabo dicho dictamen. Aún así, se aprobó el reglamento 2001 registrando a Bayerische Bier con la IGP indicaciones geográficas. No tuvo en consideración ni el gobierno alemán ni tampoco la propia comisión actuando en contra de la reiterada jurisprudencia europea. Por tanto, no se cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 17 del reglamento 92. Es un procedimiento injusto, señoría. Aún así, destacar además que el reglamento 2001 no se motivó correctamente conforme al artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No se manifiesta la razón por la cual se cumple con los requisitos formales del artículo 17, tampoco hacen mención alguna sobre el exceso del plazo que han realizado de 6 meses. Por tanto, existe una clara falta de motivación, lo cual, recuerdo al tribunal, es un requisito obligatorio de todo el derecho derivado europeo. Además, señoría, el reglamento tampoco recoge las razones por las cuales se ha permitido el registro del IGP. El artículo 5 sobre el protocolo de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad señala claramente que deberá darse la opción para que se contemple si es adecuado el procedimiento llevado a cabo de proporcionalidad y subsidiariedad. El Consejo ha incumplido este requisito, básico y general, incumpliendo también con el principio de motivación. En cuanto al plazo de solicitud, señoría, el artículo 17.2 establece un plazo de 6 meses, el cual es sobrepasado claramente, ya que se da este plazo de 6 meses para que, una vez aprobado el reglamento, los Estados miembros tengan la opción de señalar tantas denominaciones como quieran registrar. La solicitud hecha por el gobierno alemán, señoría, hizo modificaciones considerables y a lo largo de varios años, señoría, incumpliendo claramente el plazo de 6 meses. Repito, a lo largo de varios años. Por tanto, se vulnera el principio de transparencia. En cuanto al principio de transparencia, es claramente vulnerado, pero queremos hacer también alusión a la publicación. Según el artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todos los actos legislativos o no legislativos que se lleven a cabo en forma de reglamento o dictamen que sea de cumplimiento para todos los Estados miembros, así como las decisiones abstractas que se lleven a cabo, tienen que estar publicadas en el documento oficial de la Unión Europea. Señala el artículo 297 que he mencionado que si dicho requisito de forma no se lleva a cabo, los actos jurídicos adoptados carecerán de fuerza vinculante y no se podrán aplicar a los particulares. Queremos alegar, por tanto, señoría, en cuanto a la denominación genérica, que existe un claro error al consumidor sobre la auténtica identificación del producto en cuanto a sabor, proceso de fermentación, transformación, etc. Anterior al reglamento 1347-2001 ya existían infinidad de marcas con dicha denominación. Anterior al reglamento, señoría. Señoría, existe una falta de conformidad con el registro de la IGP. No es posible incluir la cerveza
como una denominación normal en el artículo 2.2b, ya que es una denominación genérica del artículo 3 y como sabemos estas denominaciones de uso común no son posibles registrarlos en la IGP. Señoría, nuestra alegación está fundada en la propia historia de la cerveza, lo cual cito textualmente. Aunque tuviera un origen en Alemania, concretamente en la zona de Baviera, el método de fermentación baja fue difundida por toda Europa en el siglo XIX. Y dicho procedimiento se ha traducido en varias lenguas, como es el sueco o el danés, con una terminología diferente. Aunque tuviera un origen alemán, como he dicho, se afirma que este método es un término de uso común, utilizado en la mayor parte de Europa del Norte. Por tanto, señoría, no es posible registrar estas denominaciones genéricas, ya que, como he dicho anteriormente, se excluye del artículo 3. He dicho, señoría. Bien. Pasamos ahora a escuchar las alegaciones de la parte de Manuel. Por favor, proceda. Hola, señoría. Buenas tardes, miembros de la sala. Cuando se aprobó el reglamento 2001 y posteriormente se publicó en el documento oficial de la Unión Europea, ustedes no interpusieron ningún recurso de anulación contra el citado reglamento. Les recuerdo a los señores que el derecho recogido en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Podrían haber actuado ustedes como demandantes no privilegiados? Protesto, señoría. No se admite, por favor. Ya que les afectaba directa e individualmente. Pero claro, ustedes no lo hicieron. El reglamento 92, por su parte, desde que se aprobó hasta la fecha que nos encontramos, no ha sido modificado ni una sola vez. Con esto quiere decir que ha cumplido y está cumpliendo con sus objetivos, sin ningún tipo de inconveniente, aplicándose a todos los sujetos por igual y en todos sus elementos. Por lo tanto, respecto al principio de oposición al que hacen referencia, ustedes estaban dotados de recursos necesarios y no hicieron nada. Señoría, declaro. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en sus artículos 296 y 297, recoge los principios comunitarios, entre los cuales no se halla el derecho de oposición. Este derecho se deriva del protocolo de aplicación de los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad, el cual se atribuye a los parlamentos nacionales y no a los particulares. Es decir, ustedes podrían habérselo comunicado al gobierno holandés, sin embargo, han dejado transcurrir el tiempo hasta que se han visto involucrados por nuestra denuncia. Por lo tanto, ahora no pueden venir exigiendo con tanta contundencia la no aplicación del Reglamento 2001, ya que, como mi colega ha dicho antes, cumple los requisitos legales. Señoría, en cuanto a si el procedimiento es justo o injusto, como han alegado la parte demandante, creo que debemos de decir que no estamos aquí presentes para valorar la justicia o la moralidad de justicia de un procedimiento que se encuentra válidamente constituido en un reglamento. Simplemente el procedimiento es el que es. ¿Y qué pasa? Que quieren acabar con un principio que tanto están alegando, que es el de la seguridad jurídica. Señoría, parece que quieren acabar con el principio de legalidad. La competencia va a ser la oportuna, ya que la cerveza es un producto alimenticio. Se compone de productos agrícolas y están citados en el anexo 1 del reglamento de 1992. Por poner un ejemplo, si me permite, debemos citar el caso del vino, que es una bebida alcohólica. Y la cerveza también es una bebida alcohólica, como bien habían mencionado ustedes. El vino tiene tanto productos agrícolas como alimenticios. Y también viene recogido en el anexo 1 del reglamento, supuestos al semejante que nos incumbe sobre la cerveza. Dicho lo cual, ¿no tendría sentido dejar sin validez el reglamento 2001, en el cual incluye la cerveza, y dejar con validez el reglamento de 1992, en el cual vienen sus productos? Sería muy contradictorio. Primero tenemos que mencionar que la solicitud de registro
se tienen que realizar tanto con un Estado miembro y con la Comisión, conjuntamente. Pues bien, señoría, nuestro gobierno, el alemán, trasladó la petición de registro a la Comisión. Junto con la Comisión y nuestro gobierno, así que trasladó la petición de registro que los productos característicos de la cerveza provienen de la zona Baviera. La Comisión realizó un control para examinar la veracidad del registro de la IGP. Debido a este control surgieron algunos problemas, en los cuales no eran exactamente mencionados. Junto con nuestro gobierno y la Comisión, se llevaron a cabo unas actuaciones para corregir dichos errores, y al final se acabó registrando. Señoría, en cuanto a la falta de motivación que invoca la parte demandante, tenemos que mencionar lo siguiente. Primero, hay que corroborar que sí, que es cierto, que se recoge en el artículo 197 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero, en el caso que nos atañe, que es en este supuesto de hecho, el reglamento viene verdaderamente motivado en el preámbulo de dicho reglamento 2001, también llamado exposición de motivos. Por lo tanto, señoría, podemos afirmar que si se cumple con este requisito de forma sustancial, que deben observar las instituciones a elaborar derecho derivado. Señoría, la solicitud de registro fue comunicada por el gobierno alemán a la Comisión el 20 de enero de 1994, es decir, antes de que expirase el plazo de 6 meses recogido en el artículo 17 del citado reglamento del 92. Dicho plazo se refiere únicamente a que el Estado miembro comunique que quiere registrar una determinada IGP, que se lo comunique a la Comisión. Por lo tanto, la parte actora lo que está haciendo es una interpretación extensiva de dicho precepto. Además, señoría, históricamente hay que decir que los Estados miembros del norte de Europa carecían de algún registro de denominaciones. Los cuales lo único que les amparaba, lo único que les ofrecía una protección eran las leyes que sancionaban las prácticas fraudulentas. Dicho esto, también hay que decir que sería poco realista que los Estados miembros diesen en el plazo de 6 meses posterior a que entre el reglamento en vigencia todas las informaciones y todos los documentos que éstas poseen, ya que además tienen que solicitar, tienen que requerir al órgano nacional competente para que inicie el procedimiento. Por lo tanto, la modificación de la solicitud inicial no afecta al procedimiento simplificado recogido en el artículo 17. He dicho. En cuanto a si se debe considerar que nuestra IGP ha pasado a ser una denominación genérica, señoría, debemos mencionar lo siguiente, que sí es cierto que se ha difundido por el resto de Europa debido a su gran fama, pero mi pregunta es, ¿de dónde proviene esa reputación? ¿De qué zona geográfica viene esa reputación? Baviera, señoría. He dicho. Bien. Una vez terminadas las alegaciones principales de las partes, pasaremos al periodo de réplica y dúplica y daré la palabra a ambas partes si desean añadir algo más. ¿Tienen algo para aportar la parte demandante? Sí, señora. La parte demandada. Nos reiteramos a lo dicho. Bien, procedas. Ustedes alegan que no presentamos recurso de anulación en el momento oportuno conforme al artículo 263 del Tratado de Funcionamiento. Pero dicho acto tuvo efectos automáticos en nuestra esfera jurídica. No tuvieron en consideración que dicho acto nos afectaría. Por tanto, no tuvimos oportunidad real de presentar dicho recurso. Y por tanto, no nos afectaba directa e individualmente como ustedes alegan. He dicho. De acuerdo. Doy por finalizadas las alegaciones y doy paso al periodo de prueba y a la prueba presentada por la parte demandante. Señoría, para reforzar nuestra argumentación,
Con respecto al proceso de fermentación seguido, me gustaría llamar como testigo ante este tribunal al señor Filipaus, catador profesional de bebidas alcohólicas fermentadas. Sí, el secretario judicial lo pasa. Buenas tardes. ¿Es usted miembro de la Asociación de Catadores Profesionales de Bebidas Alcohólicas Fermentadas, Verbum Beer? Ya. Procedamos entonces a la cata, con su permiso, señoría. ¿Podría usted, señor Baus, describir el proceso de fermentación utilizado en ambas cervezas? En el procedimiento de elaboración de ambas cervezas se ha utilizado una fermentación baja, mejor conocida como lager, y dicha fermentación se caracteriza por el uso de agua de baja dureza y el lúpulo sático. ¿Podría repetir usted si dicho proceso de fermentación baja se ha utilizado en ambas cervezas? Ya. Señoría, denominación genérica, como ha alegado mi colega en las alegaciones anteriores. No hay más preguntas, señoría. De acuerdo. Aprovechando que tenemos aquí un perito experto en la fermentación, ¿quiere la parte demandada hacer alguna pregunta? Sí, señoría. Buenas tardes, señor. Ya que es usted un experto catador de bebidas fermentadas, ¿me puede decir el procedimiento, de dónde es famoso el procedimiento de fermentación baja? Entonces, después de esa afirmación, si un consumidor que habitualmente no es un experto catador como es usted, ¿podría inducirse al error de que fuese un producto de nuestra IGP de Valladolid? Ya. Señor Filipaus, entiendo, como profesional acerca de los productos fermentados, que también entiende sobre el vino, ¿no? Ya. ¿Me puede decir cuál es el producto de elaboración y los ingredientes que utilizan en el vino? Ya. El vino requiere un proceso de fermentación por el cual se convierte el inicial zumo de uva en una posterior bebida alcohólica. Para esa transformación se utilizan tanto la levadura como productos agrícolas de diversa índole. Vaya, señoría, podemos ver que existe similitud entre el vino y la cerveza. Los ingredientes que componen el vino están recogidos en el anexo 1 del reglamento 92, al igual que los de la cerveza. El reglamento, además, incorpora el vino en dicho anexo. ¿Por qué no iba a incorporarse la cerveza? No tengo más preguntas. Vale, letrado. Por favor, el secretario judicial acompañe al perito a la puerta. Bien, una vez concluida esta prueba, pasamos a la reproducción de un vídeo promocional
el cual presenta la parte demandada. Por favor, letrado. Miren la nueva botella y la nueva etiqueta. Algunos lo entienden y otros no lo entienden. 75 años de Bavaria no son 75 años. El mundo no puede olvidar a Frederick Brown, quien encontró una forma diferente de hacer cerveza. Brown vivió en Dortmund, en Alemania, y utilizó solo el lúpulo y la malta especiales de la zona. Brown pasó su fórmula en el más profundo de los secretos a su aprendiz, quien lo perfeccionó y años más tarde lo pasó a su aprendiz, quien lo pasó a su aprendiz. Quien lo pasó a su aprendiz. Estableciendo un legado de expertos en la elaboración de cerveza de calidad premium, hasta que en los años 20 del siglo pasado llegó a manos de Franz Gunther, quien, abrumado por la situación de su Alemania natal, decidió viajar al Nuevo Mundo con su secreto. Desembarcó en Puerto Limón con sus ingredientes. En 1932 utiliza la fórmula heredada por generaciones para crear Bavaria. Este año se cumplen 75 años, pero los que conocen saben que se conmemora mucho más. Bavaria, impecable desde 1932. ¿Puede decirnos las conclusiones que saca de este podcast? Hay una matización en su vídeo promocional que incurre claramente error al consumidor. Protesto, señoría, esto es irrelevante. No se admite. En efecto, señoría, como se puede observar en el vídeo, desde un primer momento establecen que el origen de la cerveza es alemán y concretamente de la zona Baviera. Por lo tanto, ustedes están alegando que se trata de una denominación genérica. Por lo tanto, ustedes mismos se están contradiciendo en sus alegaciones. Es una denominación de origen Baviera, Alemania, señores. Bien. ¿Ustedes quieren hacer alguna aportación? Sí, señoría. No existe error en el consumidor. En todo caso, este vídeo promocional es irrelevante. Aún así, en nuestro vídeo promocional decimos que hay una difusión por toda Europa. Lo estamos diciendo, se pasó a, en generación en generación. Por tanto, estamos diciendo que no, que hay una difusión por toda Europa. Nos mantenemos con que es una denominación genérica. He dicho. Bien. Con estas alegaciones doy por concluida la fase de prueba y pasaremos a la fase de súplica. Y doy la palabra en primer lugar a la parte de mandamiento. Por favor. Señoría, solicitamos al Tribunal la inaplicación del Reglamento 1347-2001 por incumplimiento de requisitos formales y materiales. Señoría, solicitamos a que se destine el recurso interpuesto y condene en costes a la parte demandante. Bien. Una vez escuchadas las demandas realizadas por las partes, tengo dudas acerca de la validez del reglamento
en este caso sobre la procedencia de la cerveza y sus indicaciones geográficas protegidas, y por tanto elevo la cuestión prejudicial de validez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, el litigio quedará suspendido hasta el pronunciamiento de este. Una vez recibidas las cuestiones planteadas por el Tribunal de Torino, yo como juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Sala Cuarta, considero que el reglamento 1347/2001 es válido. En primer lugar, porque coincido con el gobierno alemán y el Consejo en que la cerveza se encuentra definida como producto alimenticio, al igual que es un producto agrícola, puesto que en el reglamento se incluyen la mayoría de sus ingredientes. En segundo lugar, hubo derecho de oposición, ya que las objeciones que se fundamentan ya se debatieron en el comité en el momento de su registro de la IGP Bayerische. En tercer lugar, se ha cumplido con la misión de verificación de los requisitos del reglamento 2081/92, y aunque es verdad que en la modificación de la solicitud de registro se ha pasado de los 6 meses previstos en la ley, no supone una ilegalidad en el procedimiento simplificado. En el cuarto lugar, debido a que las autoridades alemanas realizaron las comprobaciones necesarias y oportunas sin que se les cuestionara nada ante un órgano jurisdiccional nacional, y debido también a que existen 5 tratados bilaterales que protegen la IGP Bayerische, se puede afirmar que la denominación está protegida o al menos consagrada por su uso. Finalmente, en último lugar, la marca Bayerische no es una denominación genérica, puesto que existe una relación entre la reputación de cerveza bávara y su origen geográfico. Es verdad que existen varias marcas con la palabra Bayerische y que su traducción es sinónimo de cerveza en algunas lenguas, pero esto no significa que estemos hablando de una denominación genérica. Con todo y con ello, vuelvo a reiterar la opinión del reglamento. Bien, una vez escuchada la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debo de matizar que dicha interpretación es vinculante para los Estados miembros. Además, dicha interpretación es positiva al reglamento 1347 de 2001, y ello implicaría un perjuicio provocado por la empresa Bavaria, tanto la oficial neerlandesa como su filial italiana, a la asociación Bayerische Bier, por lo cual condeno o fallo a favor de Bayerische Bier y condeno a Bavaria a soportar las costas del juicio.